Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera que abramos la escritura, que me acompañen con ella al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer el versículo 4. Vamos a continuar con nuestra serie acerca de las bienaventuranzas. Hoy día nos va a tocar la segunda bienaventuranza del Sermón del Señor, y que vamos a continuar meditando estos domingos. Y la Escritura dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y las palabras pueden resultar otra vez en una contradicción, pues nos dicen que son dichosos, son felices, son bienaventurados. ¿Quiénes? Los que lloran. Es una contradicción. Hablar de esta manera en nuestros días tiene dos efectos en los oyentes, me parece. O ellos piensan que estamos hablando una locura y se apartan, y los otros, que son tal vez por la gracia del Señor despertados a la curiosidad, y ellos desean todavía saber un poco más de lo que la palabra del Señor dice. Y siempre, hermanos, que me ha tocado a mí escuchar o leer los sermones, las predicaciones de otros pastores de los siglos pasados, he podido ver de que ellos siempre comienzan las exposiciones de las bienaventuranzas diciendo qué es lo que no significa, en primer lugar. ¿Qué es lo que no significa? Por ejemplo, en la primera bienaventuranza establecimos desde un primer momento a qué clase de pobreza el Señor no se estaba refiriendo. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer también de la misma manera. Parece que la idea es que el primer paso es sentir espiritualmente la pobreza en espíritu, para luego dar un segundo paso hacia la felicidad o a la dicha. ¿Cuál es ese segundo paso? Llorar. Llorar. La palabra griega que ha sido traducida como llorar es penteo. Y tiene, hermanos, diferentes significados, los cuales debemos observar desde el inicio de nuestra meditación para saber a qué cosas se está refiriendo el Señor cuando dice llorar. Por ejemplo, puede traducirse de otras formas como afligirse, también estar triste, lamentar, llorar, hacer luto. Por ejemplo, esta palabra es usada también en su equivalente hebreo en el Antiguo Testamento para describir el sentimiento de Jacob cuando sus hijos le dieron el reporte de que su amado José había muerto por medio de una bestia salvaje. Ese dolor que él tenía es llorar en el griego. De la misma forma se usa en el Nuevo Testamento cuando los discípulos lloraron la muerte del Señor. Y aunque la descripción del llanto debe ser comparado con el llanto por el luto de la muerte de un hijo, no debemos decir, hermanos, que todos los que lloran la pérdida de sus hijos o la pérdida de un familiar querido, eso los convierte necesariamente en bienaventurados o en dichosos, o ese llanto lo convierte en herederos de la gloria de Dios. No, porque eso no los convierte necesariamente en bienaventurados. Ellos no encajan necesariamente dentro de la bienaventuranza que acabamos de leer, porque en la práctica sucede lo opuesto. Y tal vez usted, cuando estaba sin el Señor, puede haberlo experimentado, o tal vez lo ha escuchado en alguna oportunidad cuando alguien sufre la muerte de un hijo, cuando alguien sufre la muerte de un familiar muy querido. Siempre se le termina, siempre hay alguien que le echa la culpa a Dios. Siempre hay alguien que le echa la culpa a Dios hasta el punto de odiarlo profundamente. ¿Quién no ha sido testigo de esas situaciones? Por ejemplo, ellos preguntan: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿O por qué Dios permitió esto? Hermanos, eso hasta nuestros días podemos escucharlo. Yo recuerdo que hace poco, creo que les había compartido antes, un joven, ya un hombre,
Cuando murió este basquetbolista en un accidente aéreo, se cayó su helicóptero y murió él y su hija, decía, pero ¿y dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué Dios no lo salvó? Y terminan hablando cosas ofensivas a la palabra del Señor. Se duelen por la muerte de alguien querido, a veces se duelen hasta por personas que ni siquiera conocen. Pero ese afligimiento, ese llanto no es necesariamente este. Las Escrituras siempre hacen, hermanos, una diferencia entre el lamento y el llanto de un hombre piadoso y el lamento y el llanto de un hombre impío. Leemos en la Biblia, en Mateo 27, que Judas Iscariote se arrepintió y dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Y su tristeza, su lamentación, su aflicción fue tan grande y pesada que lo condujo a él hacia el suicidio. Lo mismo con el rey Saúl. Sin embargo, a pesar de su llanto, de su angustia, ninguno de ellos es contado entre los que son los bienaventurados que van a recibir consolación. Muchas veces hemos escuchado algunos dichos en el mundo, y esto es algo que, hermanos, en cierta forma yo encontraba alguna similitud entre lo que el Señor estaba hablando aquí para poder explicar quiénes son los bienaventurados y la forma como piensa el mundo, o hasta tal vez la forma como es que la iglesia también viene pensando. Hay un dicho en el mundo que se refiere pues precisamente al llanto que no es sincero. Hay un llanto que no es sincero. ¿Y el mundo cómo lo llama? Lágrimas de cocodrilo. Bueno, yo no sé si los cocodrilos lloran. No sé, pero ese es el dicho. Y si es que en verdad llorasen, ¿no? Pero la interpretación, hermanos, de ese dicho, lágrimas de cocodrilo, se hace de dos formas. Algunos dicen que los cocodrilos lloran por las presas que se han comido. Después que se comieron a la presa, lloran y dicen, pobrecito, me lo comí. Y segundo, lloran por las presas que se les escapan. Lloran porque no pudieron comérselas. Y esto, hermanos, puede aplicarse también al estado espiritual de algunos quienes lloran por perder las cosas materiales de este mundo. Algunos lloran cuando pierden cosas materiales en este mundo. Segunda de Corintios 7:10 dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este mismo dicho también se aplica a aquellos quienes lloran porque no pueden satisfacer sus deseos carnales. Lloran por eso. Y los puritanos llamaban a este llanto como un llanto diabólico. Y eso lo encontramos en la Escritura. Por ejemplo, en 2 de Samuel 13:2 encontramos el relato que la palabra del Señor nos trae acerca de Amnón y Tamar, los hijos de David. Y estaba Amnón, dice la Escritura, angustiado hasta enfermarse. ¿Por qué? Por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Él se afligía porque no podía tocar a su hermana, porque no podía pecar contra ella, se afligió hasta la muerte. Y en 2 de Reyes también, capítulo 21, versículo 4, vemos a Acab, el relato de Acab y la villa de Nabot. Dice, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Se angustió porque no pudo quitarle la propiedad a Nabot. Lágrimas de cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo. No se trata tampoco de llorar por los pecados de los demás, lo que nos hace ser bienaventurados, sino llorar por los propios pecados. David el creyente lloraba por los pecados de los otros, siendo él un creyente. Porque uno llora por los pecados de los demás cuando es creyente. Llorar por los pecados de los otros, siendo uno esclavo del pecado, eso se llama hipocresía.
El Salmo 119, versículo 136 dice: ríos de agua descorrieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. No es tampoco un llanto por el temor a las consecuencias por los propios pecados, sino llorar porque uno tiene una naturaleza pecaminosa. Ese es el llanto. Otros pueden llorar también por la vergüenza que sus pecados les pueden traer a sus reputaciones, pero no lloran por el pecado en sí que ellos han cometido, ni lloran por la naturaleza pecadora que poseen, y menos lloran por lo que el pecado, porque el pecado puso a Cristo en la cruz. Ellos no lloran por eso, no lloran por eso. El pastor Charles Spurgeon escribió alguna vez lo siguiente, refiriéndose al arrepentimiento que nació en la tormenta y que murió en la calma. Él escribió: cuántos muchos rebeldes endurecidos a bordo de un barco, cuando las vigas se tensan y comienzan a crujir, cuando el mástil se rompe y el barco está a la deriva enfrentando la tempestad, cuando las voraces olas abren sus fauces para tragarse la nave completa y rápidamente, como aquellos que son llevados a la fosa, cuántos marineros endurecidos han doblado sus rodillas y con lágrimas en sus ojos han exclamado: he pecado. Pero ¿de qué sirve y de qué valor era su confesión? El arrepentimiento que nació en la tormenta muere en la calma. El arrepentimiento de aquel que fue concebido en medio del trueno y del relámpago termina tan pronto cuando todo enmudece y está en calma. Y el hombre que fue un marinero piadoso cuando estaba a bordo de la nave se convierte en un marinero más malvado y abominable cuando ha puesto su pie en tierra firme. ¿Cuál es la clase de llanto a la que el Señor se refiere en nuestro versículo? Nuestro versículo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y creo que hay un versículo, hermano, mientras yo estaba meditando en todo esto hasta este punto, después de haber pasado por las lágrimas de cocodrilo, había un versículo que venía también a mi corazón cuando yo leía: bienaventurados los que lloran. Y creo que ese versículo está en una relación directa con el llanto, con la angustia de la que nos habla el Señor Jesús en nuestro versículo. Y está en Zacarías 12:10. En Zacarías 12:10 la Escritura dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este versículo cobra sentido, hermanos, porque la definición de la palabra llanto está relacionado con el luto que un padre, una madre tiene cuando su hijo primogénito muere. Es un llanto tremendo para una madre ver a su hijo morir. Se supone que es al revés, se supone que los hijos entierran a los padres, no que los padres entierran a sus hijos. Yo pienso que no hay llanto más profundo cuando un padre ve o tiene que enterrar a su hijo. Y aquí habla de un hijo, en Zacarías 12:10. Y dice: y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando miren, cuando se mira al que traspasaron. Evidentemente que es una mirada espiritual, pero cuando uno consigue ver al Cristo crucificado en la cruz, llega a ese llanto. El que va a ser salvado, evidentemente. ¿Y cuándo se produce pues este llanto al ver a Cristo el traspasado? Yo tengo una cita de las palabras del puritano John Trapp, y dice: cuando un hombre considera sus pecados, mire bien cómo lo pone este puritano, cuando un hombre considera sus pecados como las armas que mataron al Señor Jesús, y se considera como el traidor que dio muerte al autor de vida,
Y el saber esto le causa esa tristeza, según Dios, que obre el arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Segunda de Corintios 7:10. Mire cómo hace esa profundidad, hermanos, de pensamiento expresado en las palabras de este puritano John Trapp. Cuando el hombre considera sus pecados como las armas, como los clavos y los martillos, como la corona de cruz, como la lanza que lo traspasó. Cuando considera sus pecados como esas armas, y se considera como el traidor, como el Judas que lo besó y lo entregó a la muerte, ahí recién, hermanos, brotan las lágrimas. Las lágrimas, esas lágrimas que nos hace a nosotros bienaventurados. Este llanto es comparado con los dolores fuertes causados pues por el duelo ocasionado por la muerte de un hijo primogénito. Ese es el dolor, ese es el llanto por los pecados que causaron la muerte de Cristo, por los pecados que causaron también la desgracia a nuestras almas. El que derrama las lágrimas que resultan de esa culpa por lo que el pecado hizo a Cristo y le hace a su propia alma, esa persona, y solamente esa persona, es bienaventurada. Ese dolor con lágrimas es la obra del Espíritu Santo en el corazón de un pecador que está siendo conducido pues al arrepentimiento verdadero que conduce a la vida. Thomas Watson, en su exposición a las bienaventuranzas, dice algo como esto. Él dice: el pecado debe traer lágrimas, y esas lágrimas deben ser derramadas para que una persona pueda entrar en el reino de Dios. ¿Hemos derramado lágrimas, hermanos, antes de llamarnos cristianos? Nos hemos afligido porque por causa de nuestros pecados Cristo fue puesto en esa cruz. Hemos llorado porque esos pecados hicieron daño a nuestras almas al punto de poder llegar a la condenación eterna de ellas. Hemos llorado, hermanos. Yo, ¿saben qué? Muchas veces me he encontrado con algunos profesantes de la fe cristiana, a quienes yo les he preguntado su testimonio de conversión. Yo no sé, yo a algunos les he preguntado, y en algún momento también les voy a preguntar, porque yo pienso que ese es el suceso más importante en la vida de cualquier ser humano, cuando uno es salvado. Uno se puede olvidar hasta de su cumpleaños. Yo me olvido de mi cumpleaños. Mi esposa es quien me lo recuerda, y mi hija. Pero nunca me voy a olvidar yo del día que el Señor me salvó, un 11 de septiembre. Nunca me voy a olvidar de esa fecha. Hermanos, y a veces me ha tocado a mí conversar y decir: dime tu testimonio de conversión. Fue algo impresionante, ¿cómo así impresionante? ¿Sufriste? No, leí la teología y fue impresionante. ¿Y la aflicción? ¿Las lágrimas? Hermanos, yo creo de que cuando estos hombres hablaban de el pecado debe traer lágrimas, y esas lágrimas deben de ser derramadas para que una persona pueda entrar al reino de Dios, ha sido la experiencia de él y la experiencia de todo cristiano. Todo cristiano. Bueno, yo quisiera hacer también un paréntesis en esta exposición para tratar el tema de la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Hablar de la obra que conduce a las lágrimas que hacen al hombre bienaventurado. Y esto, hermanos, porque es cierto, nosotros creemos en las doctrinas de la gracia, creemos que Dios es soberano en la salvación, pero a veces nosotros hemos hecho tanto énfasis en eso que hemos dejado de lado la responsabilidad del ser humano. Entonces, las personas comienzan a pensar un poco así, después que escuchan ellos las doctrinas de la gracia, comienzan a decir: ¿y si Dios no me ha escogido? Yo no creo que el Señor me haya elegido a mí para ser salvo. Cuando llegan a comprender lo que es la predestinación, y se ponen a pensar: ¿seré un predestinado? Y comienzan a mirar a la doctrina en lugar de ver al Cristo crucificado. Y comienzan a olvidarse que el hombre mismo es responsable de su propia salvación. Cada uno es responsable de su propia salvación.
Por eso yo quiero hablar de ese tema. Juan Calvino, hablando de la providencia, él no elimina la responsabilidad del hombre. Porque hemos estado conversando también y hemos usado esa palabra hace un momento con unos hermanos. La providencia de Dios. El decreto de Dios sobre todas las cosas. Todo está establecido en el plan de Dios. Y todo lo que sucede es porque Dios así lo ha determinado. Pero ¿y dónde queda la responsabilidad humana? Porque el corazón del hombre es así, se va por los caminos que no deben de irse y hay que ayudarles a acomodarse aquí. A no pensar en la predestinación, sino en la responsabilidad del ser humano. ¿Por qué? Porque la providencia es parte del decreto de Dios en la teología. Pero Juan Calvino escribe en su obra La institución de la religión cristiana de la siguiente manera. Él dice: las personas que viven con esta modestia no se resolverán contra Dios por motivo de su pasado, de las pruebas sufridas, ni arrojarán sobre Dios la culpa de su propio pecado, como el rey Agamenón le dice a Homero: la causa no soy yo, sino Júpiter y la diosa necesidad. Esas cosas no se dejarán llevar por la desesperación, como el joven que menciona un antiguo poeta al decir: no hay ninguna seguridad en la condición de los hombres. La necesidad los lleva y los trae, por eso estrellaré mi barco contra las rocas y perderé así mi bien y mi vida. No son personas que se escuden bajo el nombre de Dios para cubrir su vergüenza, como hace el joven Licónides al hablar de sus amores, como cita el mismo poeta. Ya está hecho, y lo hecho está. Los dioses lo han querido, digo yo, porque de no ser así, seguro estoy que no hubiera sucedido. Hermanos, es cierto que Dios gobierna, es cierto que hay un decreto, es cierto la providencia de Dios, pero el hombre es responsable de su propia salvación. Si un hombre dice: bueno, yo no he sido salvo, se presenta delante de la presencia del Señor en su juicio, cuando su alma tenga que comparecer delante de Dios, y le dice: bueno, Señor, yo no fui salvo porque tú no me escogiste. ¿Alguien puede pensar en eso? ¿Alguien puede pensar en un pecador delante del trono del majestuoso Rey, echándole la culpa al Rey de que no fue salvo? Señor, tú no me predestinaste para vida eterna. Yo no sentí que tú me hayas predestinado así. Y por esa razón es que yo estoy ahora delante de tu presencia sin salvación. No, hermanos, el ser humano es responsable de su propia salvación y no puede culpar a Dios por el estado de incredulidad en que él se encuentra. No puede decir: Dios no ha querido que yo no sea salvo. Dios no ha querido que yo me arrepienta. Dios no ha querido darme fe. ¿Alguna vez se lo pediste sinceramente? ¿Alguna vez clamaste con tu corazón: Señor, ten misericordia de mí? ¿O solamente esperaste sentado? ¿O continúas esperando sentado a ver si es que Él quiere salvarte sin que tú procedas al arrepentimiento? Sin que tú le pidas: Señor, ten misericordia de mí, sálvame. Eso es imposible. Eso no es bíblico. No es bíblico. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto Él esté cercano. El Señor también dice en su palabra: ¿quiero yo la muerte del impío? No quiere la muerte del impío. Hermanos, continuando con nuestro estudio de esta bienaventuranza, yo veo que hay muchos que están dispuestos a confesar su pecado, pero quieren hacerlo sin dolor. Quieren hacerlo sin derramar una lágrima por ese pecado. Y no estamos diciendo que las lágrimas necesariamente son la señal de la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Ya hemos hablado de las lágrimas de cocodrilo. No, las lágrimas no lavan los pecados. La sangre de Cristo sí. Y eso tenemos que tenerlo presente. Las lágrimas no son la señal. ¿Por qué? Porque cuando Cristo salva hay un fruto que es perdurable de una inclinación hacia ¿dónde? Hacia la santidad, hacia la verdad, hacia la justicia, hacia andar en rectitud.
si no hay esto último, si no hay justicia, no hay rectitud, no hay santidad verdadera, puede haber lágrimas todos los días, pero serán como las lágrimas del cocodrilo. Serán como las lágrimas del cocodrilo. Hay otros quienes tienen un punto de vista también superficial en cuanto al pecado. Por ello tienen también un punto de vista superficial sobre el arrepentimiento con lágrimas. Y eso, hermanos, parece que fuera una regla. Porque todos aquellos que de alguna forma están en contra de la santidad son los que no derraman lágrimas cuando pecan. Y es porque tienen pues un punto de vista superficial de la persona de Dios. Tienen un punto superficial de lo que es el pecado. Pero Dios no tiene un punto superficial porque Cristo fue crucificado por los pecados. Ellos dicen que derramar lágrimas no es necesario. ¿Y por qué dicen eso? Porque nunca han llorado por su pecado. Y si nunca han llorado por su pecado, ¿serán ellos bienaventurados? Si nunca han llorado, ¿tendrán ellos consolación? Nunca han llorado por su pecado, aunque mantienen una profesión de fe como cristianos. Ellos, por ejemplo, dicen, ¿cómo podemos decir? Muy suelto de huesos. Es una palabra, ¿no? No es ofensivo, pero es un modismo, creo que peruano, no lo sé, muy suelto de huesos. Ellos dicen, si en algo te he ofendido, entonces perdóname, pues. Si en algo he pecado contra ti, pues perdóname, ¿no? Esa es la confesión, pues, de pecado de quien, de un incrédulo. Un incrédulo habla así, un creyente no puede hablar así. Un creyente cuando peca contra otro creyente se aflige. Un creyente cuando peca contra otro creyente sabe que ha pecado contra Dios. El pródigo dijo así, he pecado contra el cielo y contra ti, le dice a su padre. No es que pecó contra su padre nada más. Cuando nosotros quebrantamos un mandamiento y ofendemos a un conciudadano, aunque no sea creyente, y cuando ofendemos a un hermano de la iglesia, ofendemos al Señor también, pecamos contra Él. La confesión de un creyente dice de esta manera en el Salmo 38. Y aquí vemos, hermanos, cómo es el pecado en la vida de un creyente. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Como carga pesada. Y el versículo 18, yo voy a leer de la Biblia de las Américas, dice, confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Usted ve la relación de una carga pesada que lo lleva a la aflicción. Esa es la vida de un creyente. Bueno, si he pecado contra ti, pues perdóname, ¿no? ¿Usted ve esto en David? No lo ve en David. Eso no lo ve usted en un cristiano. Cuando el pecado se convierte en una carga muy pesada para el alma, la confesión afligida sale por la boca, mientras que las lágrimas brotan por los ojos. Pero hoy en día se tiene pues una opinión muy baja acerca de la santidad de Dios, y eso es cierto. Muy baja es esa opinión. El pecado en nuestros días ha dejado de ser una carga muy pesada. El pecado a veces hasta es un chiste. Hasta las colonias les ponen ese nombre, el pecado. El pecado ahora pues ya pasó a ser el lenguaje natural. Antes no, antes cuando uno escuchaba la palabra pecado dentro de una iglesia, uno se ponía rápido, así, atento. ¿Qué pasó? ¿De qué va a hablar? Va a hablar del pecado, escucharé atentamente. No sea que mi alma esté en pecado y necesito ser confrontado. El pecado pues ha dejado de ser una carga pesada. ¿Y saben qué? En la iglesia de hoy, los ojos de muchos profesantes están tan secos como los desiertos.
Los ojos están tan secos como los desiertos, y más bien la risa ha ocupado el lugar cuando uno habla de pecado. Hablar de pecado ahora es algo divertido, algo curioso. Por eso es bueno recordar las palabras de Cristo. En Lucas 6:25 Él dice: ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Aquí está invertido esto. Es mejor llorar por el pecado para tener consolación, a reírte del pecado, porque después vas a llorar. Pero ¿dónde vas a llorar? En el infierno. En el infierno. Ya nos escuchan, por ejemplo, las palabras de Job. En Job 42, versículos 5 y 6 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Usted habla de arrepentirse en polvo y ceniza y va a ser usted acusado de un predicador primitivo, arcaico, troglodita. Si es que no le dicen fariseo, saduceo, legalista. Hoy día se ve que son muchos los que caminan en la carnalidad de sus corazones, pero para la iglesia parece que todo marcha bien. Hoy día tenemos, y sabemos eso, ¿no?, cristianos que se van a un pub a beber un poco de licor con sus Biblias bajo el brazo, siempre y cuando no se emborrachen. Porque la borrachera es pecado. Mientras no te emborraches, puedes meterte si quieres en una cantina. Pero para la iglesia todo está bien. La iglesia dice: tenemos un avivamiento reformado. Eso es lo que cuenta. Tenemos una migración de arminianos a calvinistas. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Hay más personas abrazando las doctrinas de la gracia. Eso es lo que cuenta. No hables de pecado. Lo que tenemos que hablar es de cabeza, intelecto, teología. Hay avivamiento reformado, aunque tal avivamiento viene acompañado de conductas propias de aquellos que no conocen al Señor. Deberíamos recordar el pasaje donde Pablo escribe a los corintios. En 1 Corintios 5:2 dice: y vosotros estáis envanecidos. Cuando Pablo quiere corregir el pecado en la iglesia de Corintios, dice: y vosotros estáis envanecidos. Esa iglesia tenía ¿a quién? A un muchacho que estaba viviendo con la mujer de su padre, y la iglesia no hacía nada. Y Pablo le dice: vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hoy día la iglesia también está envanecida. Suicidios cristianos y la iglesia está envanecida. Creyentes bebiendo bebidas alcohólicas y la iglesia está envanecida. Creyentes fumando y filmándose, pastores filmándose mientras beben licor y fuman cigarros, y la iglesia está envanecida. Pastores que son pro-choice, están en favor de que la mujer pueda escoger si lo aborta o lo tiene al hijo que tiene en sus entrañas, y la iglesia está envanecida. Es que eso pasa cuando hay un punto de vista muy superficial acerca de la santidad de Dios y lo que el pecado realmente representa. La iglesia del Señor también debería llorar por este estado de cosas que como nunca vemos hoy en la llamada iglesia. Deberíamos llorar, como dice aquí la palabra del Señor: bienaventurados los que lloran. Deberíamos llorar por la situación actual de la iglesia, por la llamada iglesia evangélica. Eso también me recuerda el pasaje donde el Señor llora por Jerusalén, un pueblo religioso a lo sumo, pero destituido de la gloria de Dios. Qué triste, ¿no? Tantos años viviendo en la religión para terminar en el infierno. Y el Señor dice en Mateo 23:37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Llorando el Señor, afligido. También es un llamado, hermanos, para llorar por los pecados del mundo.
los pecados de la sociedad en que nosotros vivimos. Llorar por las iniquidades de una cultura que es anti-Dios, anti-Biblia. Usted ahora prende la televisión y va a encontrar de que los presentadores de noticias, todos están a favor de la homosexualidad, todos están a favor del aborto, todos prácticamente condenan al hombre por haber nacido hombre y exaltan a la mujer por haber sido mujer. Son feministas, todos son ambientalistas, todos protegen a los animales, cuando la Biblia enseña todo lo contrario, que el hombre es el que debe gobernar a los animales. Ahora los animales gobiernan a los hombres. Los animales tienen más derechos que las personas. Vivimos en esa cultura anti-Dios, anti-Biblia. Y deberíamos llorar por eso también. Deberíamos llorar. Porque vivimos en una cultura donde se lucha para derribar los valores y las virtudes cristianas, para establecer el asesinato a los bebés, la legalización de la vida homosexual. Yo estaba viendo en las noticias de que aquí en Los Olivos, en este distrito, en la Plaza de Los Olivos, habían 2 hombres homosexuales a plena luz del día, delante de los niños, besándose, sin ningún pudor delante de todos. Y fue el serenazgo, la autoridad, a pedirle que no tenga esas actitudes impúdicas delante de los niños. ¿Saben qué pasó con ese agente? Lo despidieron de su trabajo. Por eso debemos llorar por los pecados del mundo. Debemos llorar por los pecados del mundo. Pero el Señor Jesucristo nos dice hoy en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No son las lágrimas de cocodrilo, son las lágrimas por nuestros pecados, aún como creyentes. Porque la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Es una vida, hermanos, en que la palabra de Dios te confronta y te hace ver tu pecado. Y ese pecado te duele y te deja sin excusa. Hasta que lo confiesas y le dices, perdóname, Señor. ¿Por qué todavía puedo pensar yo de esta manera? ¿Por qué es que mi pensamiento no está alineado con tu corazón completamente? ¿Por qué mis actitudes todavía son así? ¿Por qué, Señor, todavía tiene que haber pecado en mí? ¿Por qué no puedo vivir un día entero sin pecar contra ti, Señor? ¿Por qué? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora es, ¿cuándo serán consolados los que lloran? Claro, la forma de las palabras parece que ha puesto todo hacia el futuro. Porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán futuro. Futuro. Pero aquí está hablándole a personas inconversas, primeramente. Inconversas. Cuando el inconverso llora por su pecado, llora porque su pecado fueron las armas para crucificar a Cristo. Cuando el inconverso llora porque no puede desprenderse de una naturaleza pecaminosa que lo conduce siempre a pecar contra Dios. Cuando ese hombre llega de esa forma, es la obra del Espíritu Santo que lo está salvando. Lo está salvando. Y cuando él llora de esa manera, inmediatamente tiene la consolación de Cristo. La consolación del Espíritu Santo. Claro, en un sentido, esa consolación va a ser también en el día final, porque la Escritura lo enseña de esa manera. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, hablando del futuro. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero la Escritura nos enseña que todos los que lloraron por el pecado y abrazaron a Cristo como Salvador y Señor, tendrán un consuelo y paz perfectos allá en la gloria del Señor. Pero la Biblia también nos dice que ese consuelo y paz perfectos lo reciben los creyentes desde el mismo momento en que el Espíritu Santo comienza a obrar salvación a sus almas. ¿Por qué? Porque es ahora en que se convierten en santos. Y es ahora en que se convierten en ¿qué? En la morada de ¿quién?
del Consolador. Nosotros somos la morada del Consolador. Y si somos la morada del Consolador es porque Él nos ha consolado cuando dimos nuestro primer paso hacia la salvación. Y Él nos viene consolando cuando vamos dando nuestros pasos constantes en el arrepentimiento por nuestros pecados. Porque Él nos consuela cuando estamos también en tiempo de tribulación. Él nos consuela cuando estamos en problemas. Él es el consolador ahora y ya en la vida de un creyente. Pero sí vamos a tener también una consolación futura. Y hay algo, hermanos, de que aunque nuestra paz y nuestra consolación no son perfectos, o son perfectos en esta tierra, aunque no se vea, cuando venga el Señor o vayamos a su presencia, gracias a la muerte, ya no lloraremos más por nuestros pecados. Tampoco lloraremos por los pecados de la iglesia profesante en ese día, porque Cristo separará a las ovejas de los cabritos. Y tampoco lloraremos por los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque este mundo presente dará paso a los cielos nuevos y tierra nueva. Ya no lloraremos más. Nuestra consolación será completa y perfecta en la eternidad cuando pasemos a la presencia del Señor y cuando el Señor venga aquí a establecer o a consumar su reino. El Señor nos dice, hermanos, en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a orar.